Y a las 0 hora de hoy comenzaron las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional en todo el territorio nacional. Y esto es lo que sucedía, estas son las imágenes en Plaza Constitución a las 0 hora del día de hoy, con los controles que se daban en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y por parte de la Agencia Gubernamental de Control, que realizó esos numerosos operativos de prevención y concientización en bares y restaurantes de la ciudad durante las 6 horas donde se aplican las restricciones. Hubo distintas cuadrillas de inspectores en todos los puntos gastronómicos y en bares de la ciudad, teniendo en cuenta que el 80% de la actividad gastronómica se concentra en barrios como Palermo, Belgrano, San Telmo, Caballito y Villa Urquiza. Los principales recorridos se realizaron en esas zonas de la ciudad. Las tareas de control y concientización continuarán durante este fin de semana. También hubo allí controles en el transporte público de pasajeros. En estos primeros controles allí se buscaba concientizar tanto a los dueños de los locales como a los clientes que había en los bares y restaurantes para que cumplieran a partir de hoy con las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional. Y el otro eje donde puso la mirada el gobierno fueron los controles, pero en este caso en el transporte público. ¿Cómo funcionó, Claudio, lo que tiene que ver con las estaciones de trenes? En general, con tranquilidad. Dicen que el 90% de la gente que viajó hoy llevaba su permiso, llevaba su permiso de circulación y te pedían el documento. En muchas estaciones te pedían el documento. O teléfono en una mano, documento en la otra o Bien. la fotocopia con el código QR y el documento en la otra mano. En general funcionó con tranquilidad. Bien. Lo que se vieron fueron grandes multitudes de personas, como habitualmente se ve por la mañana ahí en la hora de regreso, pero esta vez sí con controles que antes no había. Sí, y demora esto, fíjate, demora la salida de la Sí. estación. Esto es en Constitución. Vos llegás a Constitución. Si no tenés el permiso, ya hiciste el viaje. Digamos, si van a querer efectivamente reforzar los controles, ¿te acordás que esto pasó también el año pasado? Van a tener que coordinar con alguna de las estaciones donde más gente sube. Recordemos, esto es Constitución y aquí viene la gente de zona sur, viene toda la gente de todo el ramal sur que va hasta La Plata. Y no tiene sentido que el control se haga cuando llegan a la ciudad de Buenos Aires, sino antes, ¿no? Es ciertamente, pero bueno, esto es cuando llegaban los trenes en Constitución hoy a la mañana. Obviamente que le generaba a la gente alguna demora, pero estuvo, ¿cómo te puedo decir? Flexible para que la gente no fue tan riguroso, para que la gente no quede. Y a los que veían que no tenían una autorización, le decían, miren que a partir de la semana que viene usted no va a poder viajar porque no está autorizado a viajar en el transporte público. Esto es Retiro. En Retiro pasa otra cosa distinta, Mariana, porque hay menos gente en Retiro. ¿Sabes por qué hay menos gente en Retiro? Porque en las oficinas del centro, Por el después de la microcentro. pandemia, Claro. se quedó desierto. Y a Retiro llega mucha gente de zona norte que venía a trabajar a las oficinas del centro de la ciudad. Obviamente que igual los controles se hicieron, pero vas a ver mucha menos gente, dicen los que conocen mucho la sociología del lugar, por decirlo de alguna manera, que con las oficinas cerradas. Un día viernes, hoy los viernes, viaja menos gente, viajó algo menos de gente, poco, pero menos de gente porque no tenía el permiso y por ahí no tenía nada importante que hacer. O podía postergarlo hasta poder sacarlo, ¿no? Exactamente. Y hay un detalle más que lo vamos a ver ahora en la estación de 11, donde así bajaba la gente de los trenes. Un detalle más. Sí. ¿Cómo estuvo el día hoy a la mañana? Horrible, lluvioso. ¿Quiénes no viajaron en los trenes? ¿Quiénes no viajaron? Los empleados de la construcción. Bien. Así que ahí hay un tema. Las autoridades, algunos dicen, bueno, vamos a ver, hoy fue un viernes lluvioso. Muchos empleados de la construcción no viajaron. Vamos a ver cómo se soluciona ese tema. Los que trabajan en obra pública pueden viajar. Ahora, en todos los casos estamos viendo lo mismo, los controles en las estaciones de llegada de esta mañana, ¿no? Está bien que en general los medios asistimos con nuestras cámaras a los grandes centros de transbordos, que son en Capital, Constitución, 11, Retiro. Hubo en Merlo controles,
Hubo en Moreno controles, habían estaciones donde se subía al tren también, ¿eh? Sí, sé de algunos controles que lo que ocurría es que hacían bajar del colectivo, por ejemplo, si no tenías asociada la aplicación Cuidara, aunque estaba en verde y estabas habilitado para viajar, con la tarjeta SUBE. Así que ahí también hay que ver qué es lo que está pasando en ese punto, porque en principio no era obligatorio tenerla y hay gente que no tiene identificada la tarjeta SUBE. Así que ahí hay otro trámite también para hacer. Atención con ese tema. Caso que me contaste que es personal y que me sorprendió porque sí, no sabía que estuvieron bajando gente de los colectivos. Vamos a ver ahora lo que está pasando en Constitución. También colaboró mucho, la ciudad puso en las estaciones de la Ciudad de Buenos Aires, puso gente a que, por ejemplo, en las colas de los colectivos, la gente guarde distancia, cosa que no había agentes que controlaran eso y demás. ¿Querés que vayamos a la unidad móvil en vivo? Leo Maraval está justamente en Constitución a esta hora, en la hora del regreso. Leo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es precisamente una situación inversa a la que ustedes relataban recién con respecto a lo que había ocurrido a la mañana. Ahora se da este embudo cuando la gente llega desde la estación de subterráneos a unos 100 metros de aquí, la cuestión de el centro de transbordo de Constitución, y quieren tomarse el tren rumbo a sus casas, rumbo a la zona sur del Gran Buenos Aires. Aquí vemos el control que está realizando personal de la Policía Federal Argentina, y ahí es donde comienza a aglomerarse la gente. A ver, Leo, porque vemos que pasan muy... lo que estamos sí, viendo, Leo, es que pasan muy rápido. ¿Les leen el código QR o directamente les miran que la aplicación esté en verde y listo? Miran solamente que la aplicación esté en verde. Porque eso puede ser una foto. Bueno, exactamente. Puede ser un screenshot, exactamente. Bueno, ese fue uno de los temas que aquí estuvimos analizando. Claro. Lo cierto es que lo que se estima, Mariana, es simplemente, imagino yo, apelar a la responsabilidad de cada una de las personas. Lo cierto es que en los alrededores de la estación de Constitución está trabajando personal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, orientando sobre todo la cuestión del tránsito y las colas en los colectivos. También hay personal de policía de la ciudad, y en el interior se da esta situación con el control de Policía Federal Argentina. Te quería dar un dato al que tuvimos acceso con respecto a los datos de cuánta gente se movilizó en el día de hoy y cuál es el comparativo, por ejemplo, con la semana pasada. En el subte, hoy viajaron 237.000 pasajeros. Esto significa un descenso del 12% con respecto a la semana pasada. Insisto, hoy en el subte viajó un 12% menos con respecto a la semana pasada. Si tenemos que hablar de lo que se viajaba con respecto antes de la pandemia, solamente está viajando un 24%. Un 24% de casi el millón de personas que se movía habitualmente en subte en la vieja normalidad. En el caso del tren, hoy viajaron 626.000 personas. Un descenso, Mariana, del 9% con respecto a la semana pasada. Ahí hay unos chicos que justo me parece que no están pidiéndoles más papeles. A ver. Ahí está, ahí pasaron. No pudieron pasar. Chicos, ¿los molesto un segundito? ¿Tuvieron algún inconveniente? No, la verdad que no teníamos pasaje, así que no. ¿Pudieron viajar? Sí, estamos por viajar ahora. Ah, perfecto. Gracias, chicos. Muy amables. Buen viaje. Gracias. Bueno, evidentemente son mochileros. Seguramente van a tomar el tren de larga distancia. Bueno, te decía, perdón. Con respecto al tren, Mariana, viajó en el día de hoy un 9% menos con respecto a la semana pasada. Y por último, los colectivos. Los colectivos hoy viajaron 5.700.000 personas, solamente un 3% menos con respecto a la semana pasada. Insisto, en los colectivos hoy viajó solo el 3% menos con respecto a la semana pasada. Bueno, allí vemos un oficial de la Policía Federal Argentina con un altoparlante orientando precisamente a los pasajeros para que hagan 3 filas y allí presentar
la aplicación Cuidar o un certificado impreso y así poder pasar y poder subir a la formación. Bien, Leo. Bueno, ahí estamos viendo entonces. Claro, el problema básicamente que se está generando hoy es la cantidad de gente que al formar estas 3 filas, bueno, tienen que esperar un poquito más, pero es evidente que los controles son más que intentan disuadir a la población por ahora y no tan estrictos. Y desincentivar. Desincentivar, es decir, exactamente. si yo no tengo el permiso de circulación, ya me preocupo si va a estar, si justo a mí me toca que me lo lean. Digamos, me parece que por ahí pasa la presencia de los controles, por lo menos por ahora. Efectivamente. En el primer día. Hubo, Claudio, hoy algunas discusiones con las personas que querían viajar. Sí, por supuesto. En algunos lugares tuvieron como menos gente que en las estaciones terminales y tuvieron la posibilidad de chequear más en detalle los permisos. Como por ejemplo, mirá lo que va a pasar donde estaba hoy una de nuestras unidades móviles muy temprano a la mañana. Ah, esto es... Ahora vamos a ir a Puente Pueyrredón. Mirá, saltó los molinetes. Ahí va. Y lo para personal de ahí de la estación. También colaboran los de ferrocarriles, del personal de seguridad privada de ferrocarriles. Lo traen de vuelta. Ahora subí el audio, mirá. Lo traen de vuelta para este lado, mirá. Subí. ¿Cuál es el problema? Que ella saca el QR ese que le piden, bueno, tranquilo. ¿entendés? Y que ella se tiene que ir a laburar porque si no le descuentan la plata, ¿entendés? Y esto Vos no sabías porque que estabas... por un margen de horario te vienen a romper las pelotas. Saqué mi reserva, se me pasó por 5 minutos y se me pasa el tren porque por 5 minutos no puedo viajar, ¿me entendés? Estos pelotudos con esta campera y con este uniforme pueden viajar gratis y no le piden a nadie QR. Y pueden tener coronavirus La igual. reserva que me aparece, son 7:15. Se me acaba de pasar un tren y no me aparecía el horario de ese tren, me aparece el esta. Entonces yo tengo que esperar hasta el 46 para poder tomarme el tren. Bueno, siempre hay gente que se molesta y se exalta. Si la chica había perdido... No, bueno, igual, déjame decir esto, si perdés el tren porque te demoran justamente en un control, la verdad es que hay que tener cuidado porque te corre el presentismo, la gente tiene que ir a trabajar porque esto no es una cuarentena como hace un año. Sí. La gente tiene que ir a trabajar porque es su obligación. También me parece que las fuerzas de seguridad tienen que ser contemplativas en algunos casos, no que saltes el molinete porque no estabas pagando. No, el segundo caso, justo a eso iba. Lo que no la dejaron pasar es porque ya había pasado el tren. Ella tenía reservado el tren y llegó tarde el tren. Como que ella dice, bueno, por los controles, llegué tarde. Bueno, llegó tarde al tren. Igual me parece que en eso se puede ser flexible. Llegaste tarde, una persona llegó tarde a un tren, el que sigue la dejás pasar. Me parece, digamos, ¿no? Sí, en eso hay que ser flexible. Hay que tener conciencia que el transporte público es para los esenciales, es para los exceptuados, pero la gente tiene que ir a trabajar y los empleadores no están pagando porque además no pueden pagar por la situación económica que están viviendo el traslado particular en autos de los trabajadores. Entonces ahí hay un finísimo equilibrio que tienen que tener en cuenta las fuerzas de seguridad para no caer en el abuso.